Bueno, buenas tardes, tengan un bendecido fin de sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 13 del Éxodo, la última lección sobre el Éxodo, y el Éxodo termina con la edificación del tabernáculo. Y el título de nuestra lección es el tabernáculo. Ahora, y vamos a empezar recordando algo que Dios nos indicó que pasaría en nuestra iglesia, y es triste verlo en esta lección. Es triste ver lo que está pasando, en nuestra iglesia. Como Dios lo anunció por medio de Elena de White, desde nuestros púlpitos se está predicando el falso evangelio, que asigna roles a los ídolos de la falsa roca que son dioses, los dioses de la Trinidad, que es el Señor de la mujer Isabel, al que adoran los autores de nuestras lecciones. Y se predica, como Dios lo anunció, la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica con el objeto de engañar al pueblo adventista. Y leo en Testimonios para los Ministros, bajo el título de Decisión Fatal, Testimonio de los Ministros, páginas 409 y 410. ¿Y qué dice Elena? Ministros no santificados se están listando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. ¿Quién es el Dios de este mundo? El dragón, Satanás. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, albergue al engañador y al testigo falso, o sea, a Satanás, al falso Jesús, una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia, está hablando de la iglesia adventista, desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías, falsas doctrinas. Y agrega, Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Y dice, Elena, muchos ocuparán nuestros púlpitos, muchos ministros, o está hablando de los ministros, muchos ministros adventistas ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica, o sea, la falsa profecía creada por Satanás y puesta en manos de ellos. Y agrega, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados. O sea, si algún ministro empieza a dudar y darse cuenta que lo que se predica es una mentira, se le va a quitar el púlpito. Los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Y cita las palabras de Jesús sobre Jerusalén, porque el pueblo adventista estaría igual, en la misma condición que el pueblo judío. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El ángel de Odisea está ciego. Ahora, ¿se cumple estas palabras en nuestra iglesia? Sí. Eso es evidente en estas lecciones en las que, usando el futurismo, o algo preferido de los jesuitas, los lobos vestidos de ovejas, que usan el futurismo y el preterismo para desviar la vista de la verdadera profecía, se indica que el reino de Dios será instaurado en el futuro, en la tierra nueva. Y es increíble leer esto aquí. La lección del miércoles 24 de septiembre dice lo siguiente. Esta conexión entre la creación y el santuario de Israel apunta a la dimensión cósmica, al momento en el que el Señor morará con los redimidos en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, que es el santuario de Dios. O sea, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Todos los simbolismos santuarios apuntaban a la tierra nueva? No, es una mentira. Esta es una mentira más que evidente, ya que, como lo anunciaban las palabras de la profecía, el reino de Dios fue establecido en el año 31 después de Cristo, después que Dios nos redimiera con la sangre de su Cordero. Fue entonces cuando se abrieron las puertas de la cárcel para que pudiéramos salir de la cárcel y entrar al reino de Dios, al templo de Dios, ¿no? Y eso es muy claro en las palabras de la profecía, y eso es lo que ocurrió. Y como leemos justamente las palabras de Lucas o leemos en Isaías 61, 1 y 2, estas son las palabras que leyó Jesús. Y paró al mitad de la profecía, porque después sigue. Porque la profecía habla que el Espíritu de Jehová el Señor, que estaba sobre Jesús, también va a estar sobre los que reedifiquen los lugares asolados, sobre los siervos fieles de la última generación.
Y Jesús leyó esto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De qué cárcel está hablando Jesús? ¿Mm? No está hablando de las cárceles romanas, está hablando de la cárcel de Satanás, porque Jesús vino a redimir y a liberar a los presos por Satanás, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí paró Jesús. Ahora, en la última generación se repetiría la historia, y el Espíritu de Jehová el Señor estaría sobre quienes, sobre los siervos fieles y prudentes, que predicarían lo mismo y le agregarían lo que falta de la profecía. Y leemos en Salmos 118, 19 al 23, una profecía que se cumplió con el Mesías. Abridme, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá, a Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en la cárcel y ahora podría entrar ¿a dónde? Al templo de Jehová. Esta es puerta de Jehová, esta es la puerta del templo de Jehová. Por ella entraron los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Es la piedra del ángulo del templo de Jehová, como Jehová lo anunció. Aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra, y ese es el primogénito entre muchos hermanos, es el Mesías. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, el santuario, que era simbólico, nos mostraba un camino, porque como veremos, el atrio es un símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del príncipe de este mundo. ¿Y Jesús dónde murió? En el atrio, en medio de la ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban cautivos aquí. En el atrio, es un símbolo de este mundo. Y Jesús murió ahí, en el antitipo del altar. Y esa profecía quedó cumplida, y entonces lo simbólico se transformó en lo real. Y los esclavos del pecado pudieron salir de la cárcel por el camino nuevo y vivo, como dice el autor de Hebreos, y entrar a la casa de Dios. Porque la profecía se cumplió en el altar, la fuente estuvo disponible y la puerta estaba abierta a partir de ese momento. Y esto es lo que quiere ocultar Satanás, porque quiere impedir que los lugares asolados sean reedificados. Y lamentablemente, como Dios le mostró en el Joel, Satanás estaría controlando la organización de la Iglesia Adventista. O sea, nuestra organización, la Asociación General, como en el tiempo de la Joel, de la apostasía alfa, estaría en apostasía. Y la presencia de Dios, la presencia de Jehová, no estaría en su medio. ¿Mm? ¿Y qué predicó Jesús? Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿El reino de Dios será instaurado en la tierra nueva? No, ahí, en ese tiempo. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es triste ver cómo mienten en nuestra lección, porque el que miente es un hijo del padre de la mentira, no es un hijo de Dios. Y leemos en Mateo 10, 5 al 7. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque iba a llegar el tiempo cuando Jerusalén sería destruida. Y Jesús hizo un paralelo entre ese momento y nuestro tiempo, porque usó la profecía de Daniel 12, que se cumpliría en el tiempo del fin, y ahí justamente la interpretó en Mateo 24. Jesús interpreta la profecía de Daniel 12. Y yendo predicando diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasaría? El reino de los cielos iba a ser instaurado, como dice Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, ¿cuándo? Cuando Jesús venció, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, en el año 31 después de Cristo. Y por eso vemos que lo que predica nuestra lección es una gran mentira, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, de día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes vencieron? Los que entraron al reino de Dios, los miembros de la iglesia primitiva, el pueblo que conocía a su Dios, a la que Dios sostuvo por 1260 años en el desierto.
Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque llegaron a ser mártires de Jesús, predicando el Evangelio del Reino de Dios para que sus hermanos pudieran salvarse. Ahora, ¿por qué mienten los siervos de Satanás? Porque el que miente es un siervo de Satanás. Y mienten porque Satanás quiere impedir que los lugares asolados sean reedificados con los vencedores del pueblo adventista, ya que demoró 1260 años hasta llegar a echar por tierra el reino del templo de Jehová. Y busca impedirlo engañando al pueblo de la iglesia remanente. ¿Por qué? Porque el templo tiene que ser reedificado con los sellados del pueblo adventista. Y como leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Cuál es la brecha? ¿Mm? El conocimiento de Dios, porque como dice Zacarías 2, el muro de Jerusalén, que es un símbolo de la iglesia cristiana, sería Jehová. Y la brecha se hizo al poner a un Dios ajeno en lugar de Jehová. Pero cuando recuperamos el conocimiento de la verdad echada por tierra, los lugares asolados serían reedificados. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, dice. Porque está hablando como nuestro hermano, y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, esta promesa por supuesto que se va a cumplir, pero se va a cumplir con los adventistas que no sean engañados o no se dejen engañar conscientemente. ¿Mm? Y otra forma de engañar al pueblo adventista es con el sábado, haciéndole pensar que si adora a la imagen de la bestia, a la Trinidad en sábado, guarda los mandamientos de Dios cuando en realidad los está violando en forma alevosa, porque está adorando a Baal, el dios de Jezabel, como en el tiempo en el que Dios tuvo que mandar a su pueblo el profeta Elías. Y así empieza esta lección. ¿Mm? Fíjense, la lección 13, el domingo 21 de septiembre. Y el título es El sábado del Señor. Pero como ya lo vimos, el Señor es Baal, es la Trinidad, es la falsa roca que son dioses, no es Jehová. Tendría que decir el sábado de Jehová, como dice el mandamiento, no del Señor. Pero ellos adoran al Señor. Y fíjense lo que dicen. El mensaje del sábado siempre ha sido y será quién es Dios y cuáles son sus poderosas obras. Ahora, ¿quién adoran ellos? A la Trinidad, al Dios de Jezabel. ¿Mm? ¿El Dios de Jezabel es Dios? No, es un ídolo. Ese día nos recuerda sus hechos como creador y salvador y centra nuestra atención en Dios, quien desea morar con su pueblo. De este modo, el sábado del santuario apunta en la misma dirección, a la presencia de Dios en nuestra vida. Y agrega, el sábado de la Iglesia del Antiguo Testamento transmite un mensaje múltiple. Su esencia puede ser resumida en 5 puntos cruciales. Dios, ahora, no la Trinidad, Jehová es el creador. ¿Quién es el creador? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y justamente ¿a quién adoran ellos? A la imagen de la bestia, la Trinidad. Pero la Trinidad no tiene nada que ver con la creación. Es un ídolo creado en el siglo IV después de Cristo. Es la abominación desoladora. ¿Mm? Y ellos dicen Dios, ¿mm? queriendo decir la Trinidad, es el creador. Y es mentira. Y agregan el sábado es el memorial vívido de la creación realizada por Dios. ¿Por quién? ¿Por la Trinidad? No, por Jehová. Después, segundo punto, dicen, el Mesías vendrá. Esta esperanza se centra en la promesa de Dios acerca de la simiente, del descendiente. Entonces, fíjense qué predica, que la simiente de la mujer es una persona. Y esta doctrina es católica. Ya mostramos nosotros que el catecismo dice esto. Pero la simiente de la mujer no es solo Jesús. ¿Mm? Esa es la doctrina de Roma. Son todos los hijos engendrados por Jehová, los hermanos de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, como dice la palabra de Dios, que vencería
a la serpiente, a Satanás, y pondría fin al mal. Y después, tercer punto, Dios establecerá su reino. Fíjense, una mentira futurista, ya que el reino de Dios fue establecido en el año 31, cuyo anticipo es el sábado. Y punto 4, la salvación viene del Señor, no viene del Señor de Babilonia, de la Trinidad, viene de Jehová, no del Dios de Jezabel. Y el pueblo de Dios da testimonio de que Dios es su Salvador y Redentor y que la salvación es resultado solo de su gracia. Y quinto, Dios es el juez último de todas las personas. Y agregan, quienes desafían persistentemente y lo rechazan. ¿Ah? Y es increíble escuchar esto de los que escriben el folleto de elección, porque ellos, los autores de nuestra elección, rechazan a Jehová y abrazan a Baal, y agregan no tendrán futuro. Pero Él concede vida eterna por pura gracia a quienes lo aceptan como Señor y Salvador. Y es triste, pero tenemos que decirlo para que ninguno sea engañado, porque esa es nuestra misión. Esa es la razón por la cual Jesús le dice al ángel de la Odisea que compre de él y no de los que venden en la Odisea, los que comen y beben de la mesa de los borrachos. ¿Mm? Porque en nuestra iglesia están los lobos vestidos de oveja, que tomaron el control de nuestra iglesia, y están los que lo siguen y comen y beben de la mesa de los borrachos. Porque como en el tiempo de Jezabel, nuestros ministros fueron transformados en profetas de Baal, profetas de la Trinidad. Y Jesús es claro, Apocalipsis 3, 17 y 18, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, porque eso le hacen creer al pueblo antista que es rico, ¿eh? Que está en la iglesia verdadera, que es la verdadera, y que tiene la verdad, pero eso es mentira. Y no sabes que tú eres un desventurado, no tenés la bendición de Dios, miserable, pobre, ciego, de los ojos cerrados y desnudo. O sea, no estás vestido con la justicia de Cristo. Y eso es consecuencia de la obra de los lobos vestidos de ovejas, los siervos de la mujer Isabel, los siervos de Satanás en nuestra iglesia. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres y no de los que venden en la Odisea, no de los ministros adventistas, oro refinado en fuego, el amor de Dios, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, la verdadera justicia de Cristo y no la que venden en la Odisea, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, tenés que ver en medio de la oscuridad de la noche, tenés que ver el camino a la ciudad de Dios y tenés que recorrerlo, ¿no? Y por eso Jehová, por medio de Jeremías, dijo lo siguiente, porque siempre se repite lo mismo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, va a estar ciego, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Mm? Y estos van a ser los hijos de Dios, los que confían en Jehová. Ahora, ¿quiénes confiarán en Jehová? Y la respuesta es clara. Las vírgenes sensatas que al ser despertadas por el clamor de la medianoche, se levanten y arreglen sus lámparas y crean a toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, vamos ahora al santuario del desierto, que justamente Éxodo termina hablando de cómo es edificado. Y como lo estudiamos en la lección 10, el pacto y el modelo, en el santuario del desierto fue anunciado en símbolos el evangelio del reino de Dios, el reino que Dios estableció entre los hombres el año 31 después de Cristo, después de redimirnos de la esclavitud del reino del pecado y la muerte, el reino del príncipe de este mundo. Y fíjense que esta es una imagen del santuario que tenía un atrio rodeado por cortinas y había una puerta por la que se entraba al atrio. Y siguiendo el camino de la gracia, los hombres podían entrar al atrio, pero llegaban hasta aquí, hasta el altar, y no podían pasar. Los que seguían adelante eran los sacerdotes. Ahora, ¿qué venían a hacer los hombres? A pedir perdón a Dios, a confesar sus pecados sobre justamente la ofrenda, para que Dios los justifique siguiendo el camino de la gracia. Y le oraban a Dios.
y tenían que confesar sus pecados sobre la ofrenda y ellos mismos tenían que degollarla. Y el sacerdote tomaba esa sangre y tomaba justamente el animal sacrificado y seguía el procedimiento del continuo. Pero el día de la expiación nadie podía entrar al santuario. No podía entrar al atrio, a ningún lado. Cada uno estaba en su carpa. Ahora, ¿qué simbolizaba todo esto? Y era el camino entre los hombres y Dios, porque a partir de que Jesús murió y se cumplió la profecía del altar, se abrió un camino para que los hombres lleguen a la presencia de Dios, porque el tabernáculo, esta carpa, la carpa de Jehová, era un símbolo del reino de Dios, el reino de los cielos, y ahí podrían entrar los hijos de Dios, cuando se abriera la puerta de la cárcel y pudieran salir del atrio. ¿Mm? El reino de Dios, el lugar santuario de Dios, en el tiempo del nuevo pacto, es un templo edificado con piedras vivas. Son los lugares asolados por el hombre de pecado en defensa de la abominación desoladora. ¿Y cómo los asoló? Asesinando a todo el remanente del pueblo que conocía a su Dios. Y estos lugares serían reedificados en el tiempo del fin, porque volvería a existir un pueblo que conociera a su Dios, que conociera a Jehová. Y habría un camino nuevo y vivo. Y en el santuario está reflejado ese camino que empieza ¿dónde? En el altar de sacrificio. Cuando creemos en el Cordero de Dios, entendemos el Evangelio y podemos seguir el camino que se abrió. Y está la puerta abierta. Y entre la puerta abierta y la mesa de los panes de la proposición, que es un símbolo de Nueva Jerusalén, está el camino angosto que lleva a la vida, que cuando uno entra al templo de Dios empieza a recorrer, porque ese camino es el camino justamente donde están las pisadas de Jesús, que tienen que recorrer los hijos de Dios para ser transformados a imagen de Jesús. Y es el camino del testimonio, porque ese es el camino que van a recorrer los siervos fieles y prudentes, las vírgenes sensatas, hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Entonces, en el santuario está representado el camino a la ciudad de Dios, el camino que Dios le mostró a Elena de Juárez en su primera visión, que va desde la puerta estrecha hasta la mesa de los panes de la proposición de Jehová a su pueblo, símbolo de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, a donde Satanás quiere impedir que lleguemos. ¿Por qué? Porque los que son puestos en esta mesa ya son panes y levadura ungidos con aceite. O sea, son personas a las que Dios transformó a la imagen de Jesús y ya no tienen levadura en su corazón ni en su mente. Ya son sin pecado, ya reflejan plenamente la imagen de Jesús, ya tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Y por supuesto, ninguno de ellos ya va a poder ser vencido por Satanás. Por eso es lo que quiere impedir Satanás, porque los sellados por la Adventista van a estar en la mesa de los panes de profesión antes del comienzo de la angustia, antes del comienzo del tiempo de angustia. Y esta es la primera visión de Elena White, donde ella dice, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista, porque el primero que lo recorre es el pueblo adventista, ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del camino, detrás de los que ya andaban, las vírgenes sensatas, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ahora, ¿cuál es esta luz? Es la plena predicación del mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque el primer ángel ahora tiene el Evangelio eterno, la verdad echada por tierra. Y esa es la luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios. Porque se empieza a predicar de nuevo el Evangelio del reino de Dios, que los lobos vestidos de ovejas quieren ocultar, diciendo que eso va a ocurrir en la tierra nueva. Pero es evidente que son mentirosos, porque son hijos de su padre, el diablo, y mienten con el padre de la mentira. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque lo voy a reedificar, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, en la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo.
Y en el tiempo del nuevo pacto, después de redimirnos comprándonos por precio, las cosas celestiales mismas reemplazaron a las figuras y sombras, y Jehová empezó a morar en sus hijos, en las piedras vivas que hacía parte de su templo. Fíjense la profecía de Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, está hablando del Mesías, el cual brotará de quién, de Jehová, de sus raíces, y edificará el templo de Jehová, porque Jesús es el que edifica el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él, Jehová, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, simbolizado por el arca del pacto. Fíjense que es importante esto entenderlo, porque el arca del pacto estaría en el templo del nuevo pacto, Dios lo pondría ahí. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. O sea, el continuo se llevaría a cabo en este nuevo templo. Y como leemos en Jeremías 3:17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén, símbolo de la verdadera iglesia, trono de Jehová. ¿Por qué trono de Jehová? Porque Jehová pondría su trono en ella. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y en Oseas 6, 1 al 3, tenemos la promesa que nos indica cuál es el Espíritu Santo de la promesa. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Delante de quién? De Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Por eso era el pueblo conocía a su Dios. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿A quiénes vendría? A todos sus hijos, como la lluvia, porque Jehová es el Espíritu Santo de la promesa, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y en Juan 14:23 Jesús dijo lo siguiente, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién vendrían? Su Padre, Jehová y él, porque Dios pondría su trono en las personas que creyeran en el verdadero evangelio. Jesús se sentaría a la diestra del Padre y consejo de paz habría entre ambos. Como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Está hablando del santuario del desierto, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Mm? ¿La casa es la nueva tierra, la tierra nueva, la nueva Jerusalén? No. La Nueva Jerusalén es la iglesia triunfante. Y la casa, como dice el autor de Hebreos, somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos de la esperanza. Porque ellos estaban unidos ¿a quién? A la vid verdadera, al verdadero Jesús, al verdadero Padre. Y como Jesús dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y el que lo estaba transformando a todos en imagen de Jesús era Jehová, el Dios y Padre de Jesús. ¿Mm? Y Pablo en 2 Corintios 6, 16 al 18 dice lo siguiente, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora, ¿el templo del Dios viviente es la tierra nueva? No, eso es una mentira. Y es increíble cómo mienten en nuestra lección. ¿Mm? Es increíble, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Mm? Ahora, ¿y cuáles son las cosas simbolizadas por las figuras de sombra, por el santuario? Como ya vimos, el atrio es un símbolo del reino del pecado y la muerte, la cárcel en la que quedaron cautivos Adán y Eva y sus hijos, los esclavos del pecado, después de ser sacados del jardín del Edén, porque quedaron fuera del Edén y no podían entrar al Edén. Y ahí afuera Dios edificó el primer altar, porque ese era el reino del pecado y la muerte, el antitipo del atrio. Y este es el lugar donde murió el Cordero de Dios, el lugar al que Dios llama la gran ciudad del dragón, que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. ¿Mm? Y como ya leímos Isaías 61,
Esto es lo que Jesús leyó, porque era la misión de él. Venía a predicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo cuando la puerta de la casa de Dios está abierta. Y eso ocurre después de redimirnos. Y esa puerta se abrió. Y los primeros cristianos entraron a la casa de Dios y ellos eran el templo de Dios. Eran las piedras vivas con las que el templo de Dios se estaba edificando. Y el tabernáculo es un símbolo de qué? Es el reino de Dios, el Edén, Canaán, el reino de Dios, el reino del templo de Dios y de la Canaán celestial, del lugar donde vivían Adán y Eva antes de ser sacados fuera y quedar cautivos en el reino del pecado y la muerte, simbolizado por el atrio. Este es el lugar a donde podrían empezar a entrar los hombres después de ser redimidos de la esclavitud del pecado, como leemos el Salmo 118. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a quién, a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Esta es la puerta del templo de Jehová. Y está abierta. Y Satanás no quiere que entremos por esa puerta. Por eso sus siervos ponen delante nuestro la puerta ancha, que es la puerta de la sinagoga de Satanás. Pues Satanás quiere que seamos sus hijos. Y por supuesto, nuestra misión es predicar la verdad para que ninguno sea engañado por los lobos vestidos de ovejas y por los que comen con ellos de la mesa de los borrachos. Por ella entrarán los justos. ¿Por qué los justos? Porque después de lavarse en la fuente, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? La piedra del ángulo del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el altar de sacrificio es un símbolo del lugar donde deberían morir todos los esclavos del pecado, el lugar donde murió el Cordero de Dios cargando nuestros pecados para redimirnos de la esclavitud del reino del pecado y la muerte y darnos libertad de salir de la cárcel y entrar al reino del templo de Jehová. Y esa puerta está abierta, pero cuando fue echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad y se perdió el conocimiento de la verdad, ya nadie pudo entrar porque se predicaba la mentira. Y hasta el tiempo de la última generación no sería recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, pero en la última generación sería recuperado y los lugares asolados serían reedificados. Y la fuente es un símbolo de la justicia de Cristo y de la sangre del Cordero, del verdadero Jesús, con la que somos limpiados y vestidos de vestiduras blancas, para poder entrar a la casa de Dios, a la que también va a poder entrar el pueblo que salga de la Gran Babilonia. Fíjense, porque esta es la promesa para el pueblo que va a salir de la Gran Babilonia, como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿dónde? En la sangre del Cordero, en la fuente, para tener derecho al árbol de la vida, para comer del árbol de la vida y tener vida, y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Y el espíritu y la esposa, fíjense, tiene que haber una esposa. Y esas son las 144.000 primicias de la esposa, la última generación, los sellos del pueblo adventista. Dicen, ven. Y Satanás quiere impedir esto, que haya esposa. Y el que oye diga, ven, como obrero de la hora undécima, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué? Porque vamos a poder entrar al templo de Dios, el antitipo del Edén, comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida, que sale del trono de Dios y el Cordero. Y al final, ¿qué va a pasar? Como leemos en Apocalipsis 7, 14 y 15, porque Apocalipsis 7 muestra primero los sellados de la iglesia remanente, los 144.000, después la gran multitud. Y cuando Juan ve eso, le pregunta a uno de los ancianos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esta gran multitud que no se puede contar. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los vencedores en el tiempo de angustia. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, en la fuente. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, ¿no? Como los 144.000. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y van a ser parte del templo de Jehová antes de que llegue el fin. Y por supuesto, esto es lo que Satanás y sus siervos quieren impedir. Y la puerta del lugar santo
es un símbolo del Cordero de Dios. Y para poder entrar por esta puerta debemos aceptar que el Cordero tome nuestro lugar. Por fe tenemos que aceptarlo, para poder nacer de Dios y tomar el lugar del Cordero en la casa de Dios. Y Jesús fue claro: yo soy la puerta estrecha, la puerta abierta. El que por mí entrare a la casa de Jehová, a la casa de Dios, será salvo. Juan 19. Por eso, lo que nosotros fuimos llamados a hacer como pueblo adventista es a predicar la verdad, a buscar recuperar el conocimiento de la verdad y predicarla a nuestros hermanos, dándoles el alimento a tiempo, para que puedan ver iluminado cuál es el camino a la ciudad de Dios y puedan seguirlo. ¿Mm? Y fíjense lo que Dios le mostró a White para ayudarnos a comprender el santuario. Segunda visión del santuario, primeros escritos, páginas 251 y 252. Dice Elena: se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta. La puerta del lugar santo estaba abierta, no estaba cerrada, como ellos pensaban. Y se me permitió entrar. Simbólicamente ella entró, como tienen que entrar todos los hijos de Dios. En el primer departamento dice: vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Y agrega: todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. ¿Qué le estaba mostrando Dios? Que estos enseres son un símbolo de los que entran al templo de Dios, de los hijos de Dios, con los que es edificado el templo de Jehová. ¿Mm? Y vamos a ver uno por uno. La lámpara. Empezamos por la lámpara. ¿Eh? La lámpara de 7 brazos es un símbolo de los que entran al templo de Dios, para empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida a la ciudad de Dios, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo, porque, como habitaba en Jesús, en ellos mora el Espíritu, la presencia de Jehová el Señor. ¿Mm? Justamente el candelabro es un símbolo de donde está Jehová. ¿Y dónde va a estar Jehová? Morando en cada uno de sus hijos, que entra al templo de Dios y empieza a recorrer el camino angosto. Y la menorá o la lámpara, que lo simboliza a la persona que entra al templo de Dios, va caminando con él mientras recorre el camino angosto, porque ahí está el Espíritu de Jehová el Señor. Como dice la profecía de Oseas 6:9 al 3, ¿quién vendría a nosotros como la lluvia? Jehová. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día no resucitará. Por eso Jesús decía que era necesario que él muriera y resucitara en el tercer día. Y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Como el alma esté dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Por eso, cuando Jehová viene a morar en uno de sus hijos, y éste nace de él, se transforma en una piedra viva, porque tiene vida. Y el altar del incienso es un símbolo del lugar donde oran los hijos de Dios, mientras recorre el camino angosto que lleva a la vida, el lugar del que suben nuestras oraciones, el incienso, que son las oraciones de los santos, y Jesús intercede por nosotros, ¿m? Y agrega incienso a nuestras oraciones. Ese es el significado del altar del incienso. Por eso, como Dios les mostró en Juan, refleja donde está un hijo de Dios arrodillado, porque de ahí suben las oraciones de los santos. Y como ya leímos en Hebreos 3, 5 y 6, ¿eh? Cristo donde oficia. En la casa del nuevo pacto, la cual casa somos nosotros, dice el autor de Hebreos. Y ahí es el lugar donde está Jesús, intercediendo, porque ahí está Jehová y a su lado está Jesús, intercediendo por nosotros. Y la mesa de los panes de la provisión de Dios a su pueblo, por eso se llama la proposición, porque es lo que Dios quiere hacer con nosotros, panes sin levadura, sin pecado y ungidos con aceite, es un símbolo de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la iglesia triunfante, cuyas primicias serán los 144.000 sellados del pueblo adventista, los que llegaron al final del camino angosto. Entraron con el esposo a las bodas e irán con el Cordero a la última batalla. Porque para vencer, nosotros tenemos que recorrer ese camino angosto y llegar al final del camino. Y Jesús dice: al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios. Y va a ser parte de la Nueva Jerusalén.
y va a tener el nombre de Dios escrito en la frente, va a ser sellado y justamente va a ser puesto después que Jesús confiese su nombre en las bodas y quede sin mancha de pecado en la mesa de los panes de proposición de su pueblo. Y cuando empiece el tiempo de angustia, los 144.000 van a ir con el Cordero a la batalla, a llamar al pueblo de Dios a salir de la Gran Babilonia. Por eso Jesús dijo, es un sermón profético. Entonces, porque todas las palabras del sermón profético se cumplen en las vírgenes, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, como Dios les mostró a Juan, y las que recorrieron el camino angosto y llegaron al final del camino, entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Por eso tenemos que prepararnos, por eso Dios nos manda a darle alimento a tiempo a nuestros hermanos, no a predicarles en este momento al pueblo que está en Babilonia, sino a nuestros hermanos. Y como dice Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero está en pie sobre el monte de Sión, que es un símbolo del reino de Dios, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y entonces empieza a oír el llamado al pueblo que está en la Gran Babilonia. Como ya lo leímos, Apocalipsis 22, 14 y 7, porque es el llamado que está en Babilonia, ¿para qué? Para que laven sus ropas en la fuente, la sangre del cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, ¿no? Y para que puedan tomar del agua de la vida gratuitamente. ¿Y quién va a llamar? El espíritu de la esposa, los 144.000 primicias de la esposa del cordero en el tiempo de la última generación. ¿Y quién más? Y los obreros de la undécima, que van a llamar. Porque mientras recorre el camino angosto, tiene que hacer la misma obra que hicieron los siervos fieles y prudentes con sus hermanos. Tienen que llamar a sus hermanos a salir de Babilonia, a entrar por las puertas del templo de Dios, para que puedan comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y ellos también, los vencedores, van a ser los que llegan al final del camino angosto y sean puestos como panes y levadura en la mesa de los panes, la proposición de Dios a su pueblo. ¿Y qué va a pasar? Para tratar de impedirlo, la bestia, el falso profeta y la iglesia adventista nominal van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y por último, algo interesante que son los alimentos que estaban dentro del arca, del trono de Dios, y son un símbolo de la obra que Jehová prometió hacer con su pueblo. Las dos tablas de la ley moral son un símbolo de la ley que Jehová prometió escribir en nuestra mente y en nuestro corazón, la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, para que su nombre esté escrito en nuestra frente, como leemos en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Cuál? La ley que Jehová tiene en su mente, no los 10 mandamientos, sino la ley que Jehová tiene en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y como leemos en la oración intercesora de Jesús, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo? Mostrándoselos. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Porque Dios es amor. Y la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón es el verdadero amor. Y lo que estaría en la mente y el corazón de sus hijos sería el amor de Dios. El verdadero amor. Porque esa es la ley de Dios, el amor. Y Jesús dijo que Él no se redimiría, moriría en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que el amor con que Jehová lo amó a Él esté en nosotros. Y Jesús puede estar también morando en nosotros junto con su Padre. Y el maná es un símbolo del alimento que Dios nos daría mientras recorremos el camino angosto que lleva la vida, que es la cena de Pascua. Cordero asado con panes y levadura y hierbas amargas, un símbolo, por el cordero, un símbolo de Jesús. Panes y levadura, símbolo de Jesús, y hierbas amargas, porque todo el que quisiera vivir piamente en Cristo Jesús, como dice Pablo a Timoteo, sufriría persecución. ¿Mm? Y
con esa comida y con ese alimento, Dios nos transformaría a imagen de Jesús. Por eso Jesús en Juan 6, 32 al 35 dice lo siguiente: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? ¿El verdadero Jesús o el falso que es el disfraz de Satanás? El verdadero. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esa es la promesa de Dios. Y la vara de Aarón que reverdeció es un símbolo del poder de Dios para dar vida. ¿Por qué? Porque una vara de almendro seca reverdeció y dio fruto. Y como leemos en Ezequiel 37, 13 y 14, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, porque el pueblo está muerto. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, mi espíritu, mi presencia. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y Pablo, justamente orándole a Jehová, le dice a los hermanos de Éfeso lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, aquí le oraba Pablo, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Jehová, al que Pablo oraba, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ese es el colirio que nos dice que tenemos que tener nosotros, dice Jesús. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder de Jehová, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos. ¿Quién le dio vida nueva a Jesús? Jehová, su Dios y Padre. Y ese poder de dar vida es el que estaría actuando en nosotros y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa es la promesa de Dios y ese es el significado del santuario. Ahora, vamos al relato de la construcción del tabernáculo y empecemos con Éxodo 35:1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo. Día de reposo, ¿para quién? Para Jehová, no para Baal. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y ese es un punto muy importante para los adventistas, porque el sábado lo estamos dedicando para adorar a la imagen de la bestia, a la Trinidad, a la falsa roca que son dioses, porque eso se hace en nuestros templos. Se adora la imagen de la bestia, al dios de la mujer Jezabel, a Baal, y no como el día de reposo para Jehová. Porque tristemente, cuando vamos a nuestra iglesia, eso es lo que ocurre. Se adora a Baal. Y nuestros ministros fueron transformados en profetas de Baal, ¿no? Que tienen que enseñar la Trinidad, defender a la falsa roca que son dioses. Y sigue así el relato. Éxodo 35:4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Y qué pasó? Todo sabio de corazón de entre nosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Entonces el pueblo tenía que traer ofrenda y Jehová, ¿qué haría? Inspiraría a sabios de corazón
para que fueran y hagan todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelabro del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso, después el altar del holocausto, las cortinas del atrio, las vestiduras, todo lo que tenían que hacer. ¿Eh? Las vestiduras del servicio para administrar el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y la vestidura de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, porque lo dieron de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino, porque lo hilaron ellas mismas. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedra de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ahora fíjense que este es un tipo y es un símbolo de los siervos fieles y prudentes que trabajarán en forma voluntaria para que los lugares asolados sean reedificados. Porque los siervos fieles y prudentes, ¿cuál será el sueldo que recibirán? ¿Cuál será la paga? La misma paga que recibirán todos los obreros, ser hechos parte del templo de Jehová, no otra paga, ¿no? Iban a trabajar en forma voluntaria. Y Éxodo 35:30 sigue así: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. O sea, no solamente lo llamó a él, sino le dio sabiduría para enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamán, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Mm? Y así fue hecho el santuario. Ahora, fíjense que este también es un tipo, porque del mismo modo Jehová le daría sabiduría a los siervos fieles y prudentes para que pudieran hacer la obra del profeta Elías entre sus hermanos. Porque como Dios le mostró a Nahuay y a Guillermo Miller, el hombre de la escobilla es el que prepararía a sus mensajeros, a los que enviaría con el Evangelio eterno y a predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles a sus hermanos. Y el Éxodo 36:2 sigue así: y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Por qué? Porque no solamente
Bezalel y Aholiab, sino que muchos vinieron a trabajar voluntariamente. Y a Bezalel Dios le había puesto espíritu de sabiduría para enseñar, y él enseñó. Y tuvo un equipo que trabajó en la edificación del santuario. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos que los hijos de Israel habían traído para la obra de servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se limpió el pueblo a ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y ese es el resultado justamente de que Jehová mueve el corazón de sus hijos. Ahora, ¿pasará lo mismo en nuestros días? Sí, Jehová tendrá suficientes siervos fieles y prudentes que dedicarán todos sus recursos para hacer la obra que se necesita hacer. Y si uno quiere entender cuál es esa obra, poder leer la visión que Dios le dio a Elena White titulada La pequeña Grey, porque ahí está la obra que van a hacer los siervos fieles y prudentes con sus hermanos. Y Éxodo 36:8 sigue así: todos los sabios del corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa, porque ese es el tabernáculo, la carpa. Y después tenía una cubierta. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Así quedó formada la carpa. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 de las cortinas aparte y las otras 5 aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie, para formar la cubierta del tabernáculo. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Y así hizo con todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Dos basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas. Entonces, fíjense, describe detalladamente cómo fue armado el santuario y cómo fueron engarzadas, porque tenía que armarse y desarmarse el tabernáculo para llevarlo a otro lado. Y vamos a saltear un poco toda esta descripción y vamos al versículo 34, 36-34. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Por las tablas del santuario estaban cubiertas de oro.
Hizo asimismo el velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Lo hizo con querubines de obra primorosa, porque era un símbolo de que ahí estaban los querubines en la presencia de Jehová. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo. Uno es el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, y otro el de la puerta de entrada del lugar santo. De azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Hizo 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Ahora, fíjense qué interesante esto, porque del mismo modo, el templo de Jehová, que habrá sido reedificado con piedras vivas, tendrá 144.000 columnas. Las primicias de la esposa del Cordero, antes que suene la primera trompeta y comience el tiempo de angustia. Y esto es lo que niega y busca ocultar la falsa profecía encendida y la infernal tea satánica, porque se busca engañar al pueblo adventista. Porque Jesús le anuncia al pueblo de Dios que al que venza, en la última generación le va a hacer columna el templo de Dios cuando los lugares desolados sean reedificados. Y nunca más saldrá de allí, porque ninguno va a ser vencido. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Y cuándo ocurre eso? En el tiempo de la última generación, como leemos en Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Mm? ¿Y a partir de cuándo fueron detenidos los vientos? Desde 1798. ¿Hasta cuándo? Hasta que es sellado el pueblo adventista. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque las 4 primeras trompetas hacen daño, pero no pueden sonar hasta que esté sellado el pueblo de Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Por eso son 12 panes de la proposición, que son simbólicamente simbolizan las 12 tribus. Y como dice Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero está en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y cuando eso pase, como dice Elena White, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. ¿Cuándo? En el futuro. ¿Por qué? Porque las trompetas todavía no sonaron. Porque suenan en el tiempo angustia. Una copa tras otra después serán volcadas de forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando el primer ángel toca la trompeta? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Ahora, se hizo daño a la tierra porque Dios empezó a soltar los vientos. Pero eso no puede suceder antes de que se sellado el pueblo de Dios. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde, porque esta es la señal que anuncia el comienzo del tiempo de angustia, que llegó el día de Jehová, con destrucción repentina. Y Dios les mostró claramente sobre la Nehuay. Fíjense esta visión, donde ella dice: anoche se me presentó una escena. Parecía como si una inmensa bola de fuego ascendía sobre el mundo y destruía grandes casas, o sea, como venía un asteroide y explotaba y salían fuego por todos lados y destruía grandes casas. De diversos lugares procedía el clamor: el Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Qué decían? Jesús vino a la batalla, porque el que vino a la batalla como ladrón en la noche es Jesús, y esa es la señal de que vino. Y Elena dice: muchos, qué cosa, adventistas, no estaban preparados para encontrarse con él, pero unos pocos adventistas decían: alabado sea el Señor. Y ahora
sus vecinos y los conocidos les preguntan, ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. ¿Por qué? Porque conocían la verdadera profecía, conocían la verdad, y no fueron engañados por la falsa profecía encendida y infernal satánica, y se habían preparado. ¿Quiénes? Unos pocos, las vírgenes sensatas, y muchos, como ángeles de la Odisea, compraron de los hombres y los hombres los engañaron. ¿Ah? Por eso el llamado de Jesús, porque el púlpito mayor de nuestra iglesia es el folleto de escuela sabática. Y en la escuela sabática, en el folleto de escuela sabática, nunca vamos a oír la verdad, porque Dios le mostró a Juan que en nuestra iglesia habría muchas reformas, pero ninguna sería del error a la verdad. Solo todas serían para meter más errores en nuestra iglesia. Ahora, y una vez terminada la obra de preparación de las partes del santuario, Jehová le indica a Moisés que levante el tabernáculo. Y ahora vamos al capítulo 40. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, ¿no?, cuando empiece el año levítico, harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Fíjense, para poder entrar a la casa de Dios tenían que lavarse. Lo mismo que tienen que hacer los hijos de Dios en el tiempo del nuevo pacto. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Había pasado un año, ¿no?, desde que salieron de Egipto. Y en el primer día del primer mes, el mes de Abib, el tabernáculo fue levantado. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, la mesa de los panes, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, el altar del incienso, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto de ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión,
y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Mm? Y cuando el santuario quedó edificado, faltaba una cosa, que Jehová viniera a morar en el tabernáculo que le habían preparado. ¿Mm? Y como leemos en Éxodo 40:34 en adelante, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y fíjense que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y esta es la promesa de Jehová, justamente, es que su gloria será vista en todos los adventistas que se hayan preparado, porque Jehová estará morando en ellos y ellos tendrán su nombre escrito en sus frentes, como leemos en Isaías 60:1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tengan el nombre de Jehová escrito en la frente. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Donde está el pueblo de Dios, la iglesia adventista, y oscuridad las naciones, la gran Babilonia. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Aunque haya tinieblas en nuestra iglesia, sobre los fieles a Jehová será vista su gloria. ¿Mm? Y ese debe ser nuestro deseo y nuestra oración para que Jehová pueda cumplir su promesa en nosotros. ¿Y qué tenemos que orar? Lo que Jesús nos enseñó a orar. ¿Mm? Porque Jesús nos enseñó a orarle a su Padre, como Él oraba. Cuando los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí hay que orarle a Jehová. ¿Cuál es la primer pedido? Santificado sea tu nombre. Porque como Jehová lo anunció en Ezequiel 26:36-23, su nombre sería conocido por las naciones cuando fuera glorificado en nosotros delante de ellos, de su rostro. Porque la forma en que Jehová santificará su nombre es con los 144.000 sellos del pueblo adventista. Y después el segundo pedido, venga a nosotros tu reino. ¿Para qué? Para que tu nombre sea santificado, venga a morar a nosotros, a hacer la obra que prometiste. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, para que nosotros podamos recorrer el camino angosto. Porque Jehová prometió, como leemos en Ezequiel 36:23-25, que Él nos haría andar por sus caminos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Porque solo podemos recorrer el camino angosto por medio del poder de Jehová. Y el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. ¿Para qué? Para transformarnos a imagen de Jesús, que nos dé el verdadero alimento. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si tenemos amor como Dios tiene amor por nosotros, vamos a tener misericordia, vamos a perdonar como Él perdona. Y no nos dejes caer en la tentación, ¿eh? Porque como dice Santiago, Dios no tienta a nadie, pero somos tentados ¿por quién? Por el tentador. ¿Y qué le tenemos que pedir a Dios? Que nos sustente en la tentación, para que no caigamos y que nos libre del mal, que quite el mal que está en nosotros para transformarnos en panes y levadura. ¿Y por qué se lo pedimos? Porque tuyo es el reino, ¿eh? Le decimos a nuestro Dios y Padre. Porque si Él viene a morar a nosotros, nosotros somos parte de su reino. Porque tuyo es el reino y el poder, ¿eh? El mismo poder que obra en Jesús. Y la gloria, porque la gloria es de Jehová, no nuestra, por todos los siglos. Amén. Y así nos enseñó a orar Jesús. Y tenemos que orar para que Dios pueda cumplir en nosotros todas sus promesas. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana. Y que puedas ser parte de los sellos del pueblo adventista, los que van a ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, los que van a ir con Jesús a la batalla de Armagedón.
Nuevamente, que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad.